Primera de Crónicas, capítulo 4, en el versículo 9 y 10. Dice en su palabra, en el versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y dice en el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Digamos todos, hermanos, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. En este versículo, lo que fue la oración de Jabes en el versículo 10, él invocó al Dios de Israel, si me dieras esa bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y Dios le otorgó y lo escuchó. Amén. Bueno, qué lindo es esta palabra, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver que Dios tiene un plan y un propósito en nuestras vidas. Yo no sé cuando ustedes han visto una perla preciosa, una perla que esas perlas genuinas. Yo considero y veo esta palabra como esa perla preciosa que Dios tiene para nosotros. Dentro del libro de Crónicas podemos ver cantidades de la parte de la genealogía. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay veces nosotros leemos esa genealogía en nuestras Biblias y a lo mejor ni comprendemos de toda la descendencia y toda la parte. Pero dentro de esa genealogía hay esa escritura, hay ese tesoro escondido que se detiene y nos arroja esa bendición que es la oración de Jabes. Cuando nosotros queremos buscar esa perla preciosa, tenemos que ir hasta el fondo del mar para buscar a esa perla que Dios quiere. Así que Dios quiere en esta noche que nosotros busquemos esa bendición hasta lo más profundo de nuestra vida, así como lo hizo Jabes. Amén. Pero tal vez ustedes me preguntarán, ¿pero quién era Jabes? Vamos a ver quién era este hombre. Jabes, muy poco sabemos acerca de Jabes. Prácticamente solamente 2 versículos que están en la Biblia. No se habla mucho de Jabes, así como se habla sobre Abraham, sobre Moisés. Pero fue algo que cambió la historia de la vida de Jabes, y es lo que Dios quiere en esta noche cambiar y hacer en nuestras vidas. Dice que era un hombre descendiente de Judá, así como lo dice su genealogía en Primera de Crónicas. Era un hombre honorable, ilustre, dicen algunas versiones de la Biblia. Pero ¿qué podemos ver? Que la palabra honorable es muy importante, ya que muchas personas solo estudiamos lo que es el versículo 10, que es la oración. Pero para irnos a esa oración hay el contexto que está ahí, que es la palabra honorable, dice la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir honorable? ¿Verdad? Entonces vamos que honorable viene de la raíz en el hebreo que viene de la palabra gloria, cuando se dice la gloria de Dios. Gloria en hebreo es la palabra kavod. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esta palabra kavod? Que es el peso, la pesadez, esa angustia. Y entonces la gravedad, la carga. Pero lo que es fuerte y pesado inspira el respeto y honor. Por eso gloria también tiene el significado de honor, la gloria a Dios. Y aquí en su palabra dice que Jabes era este hombre honorable.
¿Qué es lo que usted está haciendo? Y yo quiero que usted en esta enseñanza, que usted busque en su mente, que usted mujer, usted caballero, en esta noche pueda reflexionar qué está en su vida para que usted sea una persona honorable. La palabra de Dios nos dice que este hombre era un hombre honorable, pero también ¿qué es honorable? Es ser un hombre justo. Dios nos bendice al justo. La palabra dice decirle al justo que le irá bien. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser justos. Caballeros de integridad, damas de integridad que honren a sus esposos, caballeros que honren a sus esposas. Pero no solamente en eso, sino que estamos haciendo honrando a Dios en nuestro centro de trabajo, en nuestras circunstancias que vivimos cada día. Dice que Jabes fue llamado por su madre, lo dio a luz con dolor y ella le puso el nombre de Jabes o hacedor de tristeza. En algunas ocasiones nosotros podemos ver que ese hacedor de tristeza podemos ser nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando vamos caminando? ¿Y qué te parecería si te llaman? Vení, hacedor de tristeza, vení aquí. Qué triste tuvo que haber sido para Jabes decirle, vení, dolor. Qué triste para nosotros, pero nosotros podemos ver que a lo mejor en la palabra aquí dice que la madre lo nombró Jabes, pero tal vez no solamente porque era el dolor de parto. ¿Qué estaba pasando esa mujer en ese momento que tuvo a Jabes? Qué triste fuera para nosotros como padres ponerles a nuestros hijos un nombre que marque su vida. Y este hombre, ese era el destino de este hombre, un hombre que iba a ser un destino que no lo conocía, un destino que no lo miraba, que era un destino triste, un destino de dolor. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos nosotros siendo esa tristeza hacia nuestros seres queridos? Hay veces nos lamentamos la vida diciendo que todo me va mal. ¿Por qué me va mal? Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros somos los únicos responsables del éxito y el fracaso de nuestras vidas. Si yo quiero ser una mujer exitosa, primeramente voy a buscar a Dios, el reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, dice su palabra. Y eso es lo que es firme y se cumple. Dios tiene ese propósito. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás siendo esa tristeza? ¿Estás siendo ese hombre, esa mujer, ese joven justo, honorable? Entonces, Jabes no se lamentó, él le clamaba al Señor: Señor, si en verdad me bendijera. Señor, a lo mejor Jabes estaba en una esquina orando y las personas preguntaban: ¿y dónde está el que causa dolor? ¿Dónde está el que causa tristeza? Allá está en una esquina orando. Y tal vez la gente decía y lo señalaban: o ¿dónde está el que causa dolor? ¿Dónde está el que causa tristeza? Y tal vez Jabes estaba en el templo orando. ¿Dónde está el que causa dolor? ¿Dónde está el que causa tristeza? Y tal vez Jabes estaba un ejemplo en su trabajo, buscando de la presencia de Dios. Y eso es lo que el Dios quiere para nosotros. Jabes posiblemente no tenía futuro. Así como nosotros tal vez hemos venido a los pies de Cristo en algunas ocasiones. Cuando entramos y conocemos del Señor, venimos abatidos con tristezas en nuestros corazones. Pero Dios tiene un propósito en tu vida, hermano. Dios tiene cosas grandes y nosotros tenemos que ser un ejemplo así como Jabes. Pero ¿qué es lo que pasa? No crean que la oración es magia.
No crean que esa oración lo voy a orar y se me va a cumplir todas esas bendiciones. Aquí dice que Jabes invocaba, buscaba de la presencia del Señor, buscaba de su presencia. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, buscar de su presencia, buscar de su Espíritu Santo. Hermanos, la oración tiene poder y esa es la que le da vida a lo que nosotros pedimos y a las bendiciones que nosotros vamos a recibir. Amén. Dice que a veces sucede que cuando hay muchísimo dolor en los antecedentes, habrá un sumo placer en las consecuencias. Debemos sembrar con lágrimas lo que podamos cosechar con gozo. ¿Qué ha sucedido en tu vida, en tu antecedente, que ha causado un dolor? ¿Por qué nosotros, hermanos, no podemos vivir? El Señor nos da la vida, darle las gracias al Señor porque hoy me pude levantar, hoy pude estar con mi esposo, hoy pude llevar a mi hija al colegio. ¿Por qué hay veces nos lamentamos tantos? Nos lamentamos tanto y no buscamos la felicidad. Está en usted. La felicidad está en usted de poder hacer feliz a su esposa que está al lado o a su esposo también. Porque no solamente los varones, ¿verdad? Hay veces también las damas. El Señor nos ha dicho que debemos de ser esas mujeres virtuosas que edifican su casa. Y nosotros debemos de ser esas mujeres de oración, esas mujeres que edifican. Entonces yo quiero que usted en su mente piense: Señor, ¿qué estoy causando dolor? A lo mejor tu dolor es tu hijo, que estás pasando en una circunstancia de rebeldía. Hay veces también nos quejamos y circunstancias que están sucediendo en tu vida, una situación de salud, una situación financiera. Señor, ¿por qué? Pero eso, el por qué, también nos trae rebeldía a nuestras vidas. ¿Por qué no le preguntamos al Señor para qué? Yo he aprendido eso en mi vida porque lo he vivido. Lo viví con mi esposo cuando se enfermó. Y yo decía: Señor, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué, Señor? Si te servimos, Señor, te alabamos, Señor. Padre, ¿por qué? Pero el Señor me dijo: no, Claudette, no es por qué, sino para qué yo voy a hacer eso. ¿Por qué no es? Sino para qué, porque hay un propósito en su vida. Amén. Dice que Jabes era un hombre más ilustre que sus hermanos. Fue un niño que en dolor fue dado a luz por su madre. Dice que este Jabes, cuya meta estaba bien trazada, él pensaba que era una desgracia, un dolor, te causó dolor. Solamente, imagínense una persona que nace en este mundo solamente para causarle dolor a las personas. Qué triste debe de ser eso. Qué triste es vivir una vida solamente en dolor. Y Dios no quiere que sus hijos vivamos en dolor, ni tristeza, ni que causemos tristeza. Su fama muy bien extendida, su nombre era un hombre de oración, y así fue concedido y el Señor lo bendijo. Dice que la oración de Jabes era que ustedes, hermanos, no solamente piensen que solo el hecho de orar, esta oración va a responder su vida. El Señor tiene cosas grandes y a través de lo que nosotros oramos, le pedimos al Señor que Él nos bendiga grandemente. Amén. Hoy vamos a ver de esta oración de Jabes solamente la parte de lo que dice la bendición. Hay variedades de bendiciones. Algunas bendiciones solo de nombre que gratifican nuestros deseos por un instante. Bendiciones que solo anhelamos y tal vez nosotros son bendiciones por un instante. ¿Qué deseamos? ¿Riquezas? Todos deseamos riqueza, pero son bendiciones solamente un instante.
se desprecian. Te compras un vehículo, pero esa riqueza, una casa, tal vez deseas, y tal vez tenés la mejor casa, pero tú tienes un hogar. ¿Qué diferencia hay de tener una casa a construir un hogar? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos, que tengamos hogares sanos, familias sanas. Si nuestros corazones están sanados y nuestros corazones están que perdonan a las personas y nuestros corazones hay sanidad interior, nosotros vamos a tener una familia sana. Y es muy importante eso. Dice que se reviertan, por ejemplo, esas bendiciones solo de nombre se esfuman. Son como unas burbujas, así cuando mi hija, por ejemplo, hace sus burbujas y se van y ya no existen. Entonces tenemos que ver si realmente nosotros queremos esas bendiciones. Dice que número 1 son las bendiciones humanas, que son las bendiciones de nuestros padres. Yo me acuerdo que esas bendiciones, todos nuestros padres quieren bendecirnos. Ellos tienen la posibilidad que el Señor les ha dado para bendecirnos. Nuestros padres quieren que tengamos la mejor educación, que nos dan esa seguridad de vida, esa educación, esa seguridad, esa salud, esa vida tranquila y todo eso. Pero esas, hermanos, son bendiciones humanas, cuyas bendiciones nacen de sus corazones. Esas bendiciones nacen de los corazones de nuestros padres. Están respaldadas por sus oraciones. Yo me acuerdo que mis padres oraban por mí y Dios respalda esas oraciones. Un padre cristiano honesto, qué lindo es, ¿verdad?, que sus hijos crezcan en la iglesia y que sus hijos sean bendecidos con unos padres que vengan a la iglesia y que conozcan de la palabra del Señor. Dice que es un rico tesoro para su hijo tener todas esas bendiciones humanas que nuestros padres nos pueden dar. Pero las bendiciones de ellos no pueden ser más solamente que palabra y los hechos. Pero las bendiciones de Dios no tienen límites. Y las bendiciones de nuestros padres sí tienen límites, porque ellos tal vez pueden solamente el querer y lo quieren hacer y lo hacen con mucho sacrificio para nuestras vidas. Pero las bendiciones de Dios no tienen límites. Y el Señor, hermanos, es el que te va a dar esa bendición. Él es el único. Si tú en esta noche estás teniendo un problema de salud, créanlo, hermano, la oración tiene poder. Y no fue solamente porque Jabes, crean que solamente una vez hizo esa oración. A lo mejor pudieron haber pasado años que él estuvo orando de rodilla, clamándole al Padre, clamándole al Señor: Señor, por favor, bendíceme. El Señor quiere que nosotros lo molestemos, que el Padre, cuando nuestros hijos vienen y nos dicen: mami, cómprame esto, quiero esto. El Señor quiere que lo molestemos y que le digamos: Señor, bendíceme. ¿Saben una cosa, hermano? Todo lo que nuestra boca habla tiene poder. Hay veces nosotros creemos que podemos hacer las cosas solamente y no le damos la gloria a Dios. Si yo hago un buen trabajo, es porque Dios me da la inteligencia, la fuerza. No son mi inteligencia, es Dios que te da esa fuerza para que tú seas un ejemplo. Es el Señor que te da eso. Y a veces nos olvidamos de esa parte y nos creamos con ese ego que yo lo hice, y no es así. El Señor es el que te va a poner en alto. El Señor es el que te va a dar la victoria de eso. Pero nosotros tenemos que venir con un corazón humillado hacia el Señor, que Él tiene la respuesta de todas las cosas que nosotros le estemos pidiendo. Amén. Dice que existen lo que son las bendiciones aparentes. Número 2. Dice que estas bendiciones es tan universal que el deseo de obtenerlas es casi que podríamos decir que es un instinto natural. ¿Qué son? Las riquezas. Todos deseamos tener riquezas, todos. Pero dice: ¿cuánto han pensado que si, por ejemplo, la vamos a poseer, seremos bendecidos con esas riquezas?
Realmente hay evidencias que las riquezas no te dan la felicidad. Las riquezas, hermanos, no te dan la felicidad. Y Dios es el proveedor de todo. Dios es un Dios justo y al justo le irá bien. Nosotros como matrimonio pudimos ver esta experiencia. Yo me acuerdo que en el 2014, cuando a mi esposo le detectaron que él tenía un tumor cerebral. Yo me acuerdo que esto era algo nuevo para nosotros. Un matrimonio joven, ¿y qué hacemos? Me acuerdo que ese día yo vine, lo acompañé al doctor, le hicieron el estudio de lo que es la tomografía. Entonces yo me acuerdo que el muchacho que le hizo, el radiólogo, el estudio, le dice: mira, yo veo que tenés algo ahí en la cabeza. Y yo me acuerdo que mi esposo me dice: Claudette, el muchacho me dijo que tengo algo en la cabeza. Y entonces esa tarde íbamos al neurocirujano a buscarlo, ¿verdad? Porque él nos había mandado a hacer ese estudio. Pero yo me acuerdo que así como Javes, llevaba un dolor en mi corazón y llevaba una tristeza que no se la deseo a nadie. Porque yo le decía al Señor: Señor, si tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas a tu vida. Y yo miraba y yo decía: Señor, yo te he servido desde la edad de 18 años, cuando conocí de ti. Me diste a mi esposo, oré por él, porque yo oraba por mi esposo. Jóvenes, oren por sus esposos. Oren, no se adelanten. Dios tiene un propósito en su vida. Y yo oraba por mi esposo. Él fue mi único novio y nos casamos a la edad de 28 años. Y yo le decía: Señor, pero si tenemos apenas 5 o 6 años de casado y te lo vas a llevar. Claro, mi mente, ¿verdad? Todas esas cosas, porque te dicen un tumor cerebral, que eso te puede matar, te puede dejar como un vegetal, prostrado en una cama. Teníamos ya a nuestra hija que tenía 2 años y yo le decía: ¿cómo va a crecer mi hija sin su padre? Pero Dios me dio la fuerza. No sabíamos nada de esto, solamente el doctor en esa tarde nos dijo: mira, le dice, no te preocupes, le dice, yo entro por aquí, salgo por aquí. Te lo puso súper fácil, que yo decía: ¿será tan fácil? Le digo a Giancarlo, de sacar un tumor cerebral, o el Señor nos dio una tranquilidad. Pero fue el Señor, ¿saben? El proceso que nosotros teníamos que pasar como matrimonio y el proceso que teníamos que pasar como individuo, porque Él pasó un proceso solo, pero yo también pasé mi proceso. Yo le digo a ustedes, mujeres, a ustedes que están casadas: nunca jueguen en diciendo, en discordia: mira, me voy de la casa, me voy aquí, porque usted no sabe cuándo su esposo, su pareja se puede ir para siempre. Y Dios tiene un propósito sobre su vida. Yo me acuerdo que esa tarde llegamos y el doctor dijo: mira, te tengo que operar, esto es de emergencia, porque ya aquí en medio vas a hacer hidrocefalia y la cabeza te puede crecer, te puedes paralizar y quedas sin caminar. Hermanos, yo nunca en mi vida había llorado tanto, nunca en mi vida había clamado tanto. Llegué a mi casa. Llegamos los dos con una tristeza, con un fuerte dolor. Pero nosotros nos agarramos de la palabra del Señor. Esto era algo nuevo para nosotros. No es lo mismo que te diga: te voy a operar, pues todo es un riesgo. Pero era en la cabeza, una situación sumamente difícil. Y comenzamos y lloramos y lloramos y lloramos. Y yo le decía: Señor, ¿por qué
¿por qué? Pero no entendía todavía el proceso, que no era un porqué de mi rebeldía, sino era un porqué para qué, Señor, tú vas a hacer este proceso en nuestras vidas. Y hermanos, clamamos al Señor. Y mi esposo tuvo el proceso de su operación. Y fue algo sumamente difícil para nosotros, nuestras vidas. Y estando ahí, nosotros necesitábamos, después de que él fue operado, realizar un tratamiento. Ese tratamiento era sumamente costoso. Y aquí es donde quiero que veamos lo que es la riqueza. El Señor, en oración, no teníamos ni $1 para pagar ese tratamiento, pero el Señor escuchó nuestra oración. El Señor escuchó mi oración. Yo me acuerdo que yo llegué a mi casa, a mi cuarto, postrado: Señor, Padre, ¿qué hago? Era algo sumamente nuevo que estaba sucediendo. Fue en un tiempo de Navidad, donde todos los médicos están de vacaciones, y mi esposo fue operado un 4 de diciembre, y en 26 días él tenía que hacerse un tratamiento de radiación en la cabeza. Y ese tratamiento, para que el IMSS lo pagara, teníamos que pasar un proceso larguísimo, y si él no se aplicaba ese tratamiento, era muy difícil sus probabilidades de vida. Pero Dios, hermano, en esa noche, en mi cuarto, yo clamé al Señor. Yo le dije: Señor, abre las puertas. Así como lo hizo a Jabes, invocó el nombre de Israel, el nombre de Dios viviente, y Él es que nos provee, Él es que nos da la riqueza, Él es el que nos llena de favor de todas las cosas que nosotros tenemos. Y tuvimos que irnos a El Salvador, donde tuvimos que dejar a nuestra hija, nuestra familia, por un mes. Y como le digo, Dios tiene cuidado de todas las cosas. El destino de nuestras vidas es para ser de bendición para otras personas. El destino de nuestras vidas es para ser de bendición. Y eso es lo que el Señor quiere que usted sea. Dios proveyó todo, hermanos. Tuvimos un mes viviendo en El Salvador. Fue una etapa difícil, pero Dios es el suplidor. Dios es el que nos bendice. Dios es el que nos guarda. Y después de eso me decía mi esposo: ¿y cómo nos vamos a ir? Le decía: pues vámonos, pues en bus nos íbamos a ir a El Salvador, porque los pasajes de un día para otro estaban carísimos. Y alguien vino, no, dice, ¿cómo se van a ir en bus? Y vino y nos pagó los pasajes para irnos en avión. Dios tiene hasta el mínimo cuidado. Y cuando entramos en ese proceso en El Salvador, hermanos, fuimos atendidos como reyes. Es el día de hoy que ese centro donde recibió todo el tratamiento mi esposo, nos llaman, nos escriben, hasta la señora que nos ayudaba donde nos quedábamos en ese lugar nos llama y dice: ustedes fueron de bendición para mi vida. Y yo pude conocer y ver la mano del Señor, de Jehová, de ese Dios que así clamó a Jabes y su oración fue escuchada. Dios tiene un propósito, hermanos, para tu vida y para mi vida. No sigamos lamentándonos, no sigamos. Créanme, ustedes son de bendición. Dios los creó con un propósito. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes tienen un propósito en esta tierra. Ustedes tienen que ir a rescatar su amor hacia esas almas que están perdidas. Y Dios los ha escogido a ustedes, así como me ha escogido a mí también. Y nos lamentamos las vidas. Eso daña nuestra salud, eso daña nuestros pensamientos, nuestra relación. Hombres, honren a sus esposas. Esposas, honren a sus esposos. Oren por ellos. Dios le ha dado el privilegio de estar con ellos.
Una familia sana, hermanos, una familia en amor, en paz y no en dolor y no en tristeza, es una bendición de Dios. Hay veces somos egoístas y no aprovechamos y no miramos lo que tenemos. Es como dice, no miramos esas cuando vamos a perder algo hasta que lo perdemos. Valoramos eso hasta que lo perdemos. Pero Dios te ha dado eso para que ustedes tomen de la mano y se aferren como matrimonio, como individuo, como joven, de lo que Dios tiene. Dios aquí, como dice, vio lo que eran las bendiciones aparentes, la riqueza. Y yo pude comprobar y ver en ese momento que la riqueza no es la felicidad. Yo he dejado hoy todo eso a un lado. Y el Señor es el que nos suple, el Señor es el que nos bendice, el Señor es el que nos levanta y el Señor es el que da esa riqueza a mi vida y a nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que usted tenga en esta noche. Si usted está padeciendo de un problema de salud y le ha clamado al Señor, créale a Dios que Dios tiene un propósito. No digamos ya por qué, sino para qué, Señor, tú tienes este propósito. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hoy yo puedo hablar de lo que yo he pasado. Hoy yo puedo ir al hospital hace un mes a ver a los niños allá y ver personas que sus niños tenían hidrocefalia, y el Señor pone eso en mi corazón de hablarle del Señor y del amor de Cristo, y que hay un Dios que levanta y que ella tiene un propósito en su vida. Nosotros estamos sentados aquí en esta noche, pero allá afuera hay muchísimas personas que se están perdiendo, que se están suicidando, y Dios a usted lo ha bendecido, hermanos. Dios a usted lo ha bendecido. Amén. Bendición, el punto número 3 es la bendición pasajera, lo que es la fama. ¿Para qué nos sirve esa bendición pasajera, la fama? Hay veces muchas personas se creen en sus trabajos que todos lo saben y que todos son. Hay personas que se creen lo más importante, que creen que pueden lograr las cosas por su propio yo. Yo lo hice y no necesito al Señor. Pero Dios es el que nos da esa inteligencia. Dios es el que nos levanta cada día y todas las cosas que nosotros podemos hacer en nuestros centros de trabajos. Díceme, en vez de nosotros tener esa parte de lo que es la bendición pasajera, la fama, es lo que Dios tenemos que, qué importante, por ejemplo, a un muerto que los hombres hablen de él. Ya está muerto y no hizo nada, y tal vez no hizo nada en su vida, pero qué lindo es dejar un legado en la vida de tus hijos. Qué lindo es dejar un legado en la vida de las otras personas. Qué lindo es que tú estabas en un trabajo anteriormente y que hoy te reconozcan que fuiste una bendición para ellos. Dice que es la bendición número 4, que es la bendición temporal. Dice que esta bendición, puse el ejemplo de la salud. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí y somos tan frágiles que no sabemos si podemos estar el día de mañana. Dios tiene un propósito. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Aprovecha cada momento que Dios te ha dado. Aprovecha cada momento. Tú te levantas en la mañana y tal vez sales corriendo, te bañas tan apresurado que es nuestra vida, pero ni siquiera le das las gracias al Señor por haberte levantado y por haber caminado y por ver y por oír. Nosotros somos tan frágiles, hermanos, tan frágiles, que esto es pasajero.
Esto es pasajero, hermano, y tenemos que atesorar estas bendiciones, las bendiciones verdaderas en nuestros corazones. Número 5, lo que son las bendiciones imaginarias. Dice que estas bendiciones igualmente nosotros a veces nos imaginamos de estas cosas que pueden bendecir a nuestras vidas, pero también son cosas que tal vez no agradan al Señor. Hay veces nosotros como individuos forzamos y hay veces las cosas no suceden porque Dios tiene un plan. Yo me acuerdo que cuando mi esposo se enfermó, nosotros teníamos un plan hecho. Nosotros esa Navidad íbamos a salir fuera del país. Teníamos un plan, ya teníamos visto donde no íbamos a estar, los hoteles. Me dice mi esposo, voy a estar en vacaciones, vos vas a estar en vacaciones. Mi esposo es abogado y él se había graduado de una maestría en noviembre sobre la parte de derecho. Y él me decía, Claudette, yo voy a renunciar en diciembre. Nos vamos de paseo con nuestra niña. Él ya había construido un plan, nosotros ya habíamos construido ese plan. Pongo mi buffet en enero de abogado, ya tenía todos los amigos, llegaban a la casa y yo le decía, ay Dios mío, todos estos abogados que están aquí. Y entonces yo le estaba ayudando en la parte de mercadeo y toda esa parte, pero no era el propósito de Dios. No era el propósito de Dios en ese momento de hacer esas cosas. Y hay veces nosotros nos imaginamos cosas, pero Dios tiene otro plan para nosotros. Y debemos dejarnos llevar de ese plan, de la mano del Señor que tiene para nosotros. Nosotros, recuerden, estamos aquí con un propósito en la tierra. Y cada uno de ustedes tiene un propósito. Usted tiene talentos. Usted tiene que dar cosas hacia el Señor porque Dios lo necesita a usted. Dios lo necesita a usted. Y número 6, para finalizar, las bendiciones de verdad. Dice que las bendiciones de verdad, ¿qué es? El resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios es el que debe de morar en nuestras vidas y dejarnos guiar por la presencia del Señor.